Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a tres futbolistas quizás un poco sorpresa, tapados, que tiene pensado convocar Lionel Scaloni para la selección mayor de cara a este 2025. Uno de ellos ya fue citado en una oportunidad, pero hace más de un año que no es convocado. El otro es un futbolista que hoy por hoy está teniendo un rendimiento excepcional en las divisiones juveniles, mientras que el restante es un jugador que inclusive fue a la Copa América de Estados Unidos. Sin embargo, una dolorosa lesión lo ha dejado afuera de las últimas citaciones y tiene que volver cuanto antes si es que quiere tener la chance de formar parte de la lista definitiva de cara al Mundial. Es cierto que todavía falta mucho para eso, pero tampoco hay tantos partidos, y sabiendo que no va a poder estar en la próxima fecha FIFA de marzo, en la cual la albiceleste enfrentará a Uruguay y Brasil, obviamente es que las posibilidades y las chances de a poco se van acortando. Hablaremos de estos tres jugadores, obviamente tres futbolistas distintos entre sí, pero que el DT viene siguiendo ya desde hace tiempo. Por lo pronto, Scaloni sabe perfectamente que si quiere seguir manteniendo la idea que tenía en un principio, es decir, de convocar para la próxima fecha FIFA a aquellos jugadores que están teniendo continuidad y regularidad en sus respectivos clubes, a lo mejor, con vistas a lo que será la próxima convocatoria, deberá dejar a algunos experimentados afuera. ¡Empecemos! Vamos a empezar esta lista con un jugador que Scaloni estuvo viendo este fin de semana, porque salió en las noticias que el entrenador de la selección argentina estuvo presente en un partido de la Liga Española y viendo a uno de los jugadores a los que había convocado anteriormente, pero no durante el 2024. Es cierto que atravesó una lesión en el medio, y ese también fue uno de los motivos por los cuales no ha estado citado. Estamos hablando de Pablo Maffeo, aquel jugador que durante los últimos 2 meses fue noticia por algunas declaraciones que dio contra Vinicius Junior, pero fuera de eso, y ahora metiéndonos específicamente en lo que tiene que ver con su posible travesía en la selección argentina, hay que tener en cuenta que Scaloni está tratando de buscar alguna variante en el lateral derecho, porque así como en el lateral izquierdo tiene muchísimas opciones, además de los habituales que son Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña, aparecen Lucas Esquivel, Valentín Barco, Julio Soler, muchos futbolistas jóvenes que de acá a un par de años podrían llegar a convertirse en jugadores muy relevantes, e inclusive alguno de estos podría estar peleando un lugar de cara al Mundial del 2026. Sin embargo, en el lateral derecho, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, y paremos de contar, porque después los futbolistas que se desempeñaron como marcadores de punta diestro durante los últimos años, en alguna ocasión en algún partido oficial o amistoso de la selección argentina, fueron jugadores que son defensores centrales, más precisamente Nehuen Pérez y Lucas Martínez Cuarta, que normalmente en sus respectivos equipos son zagueros y en alguna ocasión, por la falta de laterales derechos, tuvieron que jugar como marcadores de punta. Ante esto, Scaloni está viendo todas las alternativas posibles, y una de las opciones que más le ha llamado la atención en estos últimos 2 años es Pablo Maffeo. Lamentablemente, el jugador a principios del año pasado sufrió una lesión que no le permitió jugar en primera instancia con el Mallorca y después obviamente ser convocado con la selección argentina. Su última citación había sido justamente contra los mismos rivales a los que Argentina estará enfrentándose ahora en marzo de este 2025, en noviembre del 2023. En aquella oportunidad, por las jornadas 5 y 6 de las eliminatorias sudamericanas, la albiceleste había en primera medida perdido contra Uruguay en la Bombonera por 2-0, y después en la segunda fecha de esa jornada FIFA tuvo la histórica victoria 1-0 contra Brasil en el Maracaná con gol de Nicolás Otamendi. Maffeo estuvo convocado para ese entonces, más allá de que obviamente no jugó ningún minuto, porque cuando el entrenador llama por primera vez a un futbolista, raramente ese jugador en cuestión suma minutos en alguno de los 2 partidos. Son pocos los casos en los que ha sucedido esto, pero si Maffeo no se hubiera lesionado, seguramente no sé si hubiera peleado un lugar para ir a la Copa América de Estados Unidos, pero por lo pronto hubiera formado parte de los duelos amistosos previos y quizás hubiera complicado un poco las decisiones del propio DT. Sin embargo, esto lamentablemente no sucedió por una cuestión netamente física y el futbolista ha tenido que empezar de cero. En el Mallorca ha tenido continuidad y regularidad, y esa es una de las razones además por las que Scaloni obviamente lo va a tener en consideración en el corto plazo.
Está claro que no va a ser titular ni mucho menos, porque hay que tener en cuenta que los dos futbolistas con los que competiría están jugando en sus actuales equipos. Molina lo hace en el Atlético Madrid y Montiel lo está haciendo en River, pero por lo pronto no deja de ser una opción más interesante para lo que será este 2025. El siguiente futbolista está teniendo un rendimiento verdaderamente superador en el Sudamericano Sub-20 vistiendo la camiseta de la selección argentina. Estamos hablando de Claudio el Diablito Etcheverry, el joven jugador ya adquirido por el Manchester City a la espera de sumarse al elenco inglés bajo las órdenes de Pep Guardiola. Es claramente, por lo menos hoy por hoy, el futbolista juvenil partícipe del equipo de Diego Placente que más chances tiene en algún momento de este 2025 de formar parte del conjunto de Scaloni. Es verdad que no va a ser para nada sencillo en el sentido de que la competencia que hay en su sector es más que relevante, porque si bien es verdad que Argentina no juega con un mediocampista ofensivo claro, porque normalmente en el 4-3-3 que normalmente para Scaloni juegan los tres mediocampistas, que los titulares últimamente han sido Enzo Fernández, Alexis McAllister y Rodrigo de Paul, y después los tres jugadores de ataque, que en los últimos duelos han sido Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. No juega quizás con un enganche o con un volante ofensivo que se desempeñe por el centro como lo es Etcheverry. Aún así hay otros jugadores similares a este futbolista en cuestión en la plantilla con los que puede pelear un puesto. El caso de Nico Paz, el caso de Facundo Buonanotte, el caso del jugador que voy a estar hablando también más adelante en este mismo video. Son todos jóvenes que aparecieron en el último año básicamente y con los cuales tendrá que competir Etcheverry para en algún momento vestir la casaca del albiceleste en la categoría mayor. Por lo pronto, cada vez que ha jugado con la camiseta argentina en juveniles, el Diablito ha tenido un rendimiento excepcional. Desde aquel Mundial Sub-17, ya desde antes igual Etcheverry venía teniendo grandes rendimientos, pero cuando apareció verdaderamente en la portada del fútbol mundial fue en aquel certamen disputado entre noviembre y diciembre del 2023 en Indonesia. En ese entonces los dirigidos por Diego Placente, aunque por aquel momento era la sub-17, la sub-20 la dirigía Javier Mascherano, el conjunto, conducido por Platense, tuvo un nivel excepcional en ese mundial en cuestión y Etcheverry, entre otros, fue uno de los mejores del torneo, convirtiendo un hat-trick contra Brasil en cuartos de final. Argentina terminaría quedando eliminada en semifinales con Alemania por penales y después conseguiría el cuarto puesto. Durante todo el 2024, Etcheverry estuvo jugando en las juveniles argentinas, fue parte del Sudamericano del año pasado, donde el albiceleste salió segundo, clasificando al torneo masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024, y el Diablito también tuvo la posibilidad de ir a ese certamen en cuestión, donde hasta se dio el lujo de convertir un gol, más allá de que en general era suplente para Mascherano. En lo que respecta a la situación actual, claramente para Placente es titular indiscutible y el capitán de esta nueva selección que está buscando clasificarse al Mundial de Chile, el Sub-20 que se estará disputando a mitad de año. Por lo pronto no creo que Scaloni lo cite para la fecha FIFA de marzo, pero para lo que van a ser las siguientes convocatorias, es decir, para la de junio o las más alejadas, septiembre, octubre y noviembre de este 2025, podríamos tener la primera citación de Etcheverry para la selección mayor, y en ese caso sí estaríamos hablando de uno de los juveniles que, esperemos ya teniendo minutos en el Manchester City, podría estar también formando parte de la lista del Mundial del 2026. Y el último jugador del que voy a hablar es Valentín Carboni, porque no tenemos que olvidarnos de este futbolista, porque es un jugador que formó parte de la lista de la Copa América de Estados Unidos 2024 y es un jugador que verdaderamente el entrenador quiere tener en cuenta para el futuro cercano. Es verdad que como se rompió los ligamentos cruzados de una de sus rodillas en octubre del año pasado, es muy difícil que juegue en lo que resta de la temporada. Por si alguno no se acuerda, está formando parte de la plantilla del Olympique de Marsella de Francia y venía jugando, venía teniendo continuidad y regularidad, pero esta lesión obviamente lo ha marginado.
Veremos si puede jugar algún que otro partido antes de que finalice esta 2024-2025. Si nos guiamos por los tiempos que normalmente tarda la recuperación de una rotura de ligamentos, para finales de abril, principios de mayo debería estar a disposición. No creo que lo apuren, sabiendo que cuando te apuras en esta clase de lesiones, a veces se puede tener una reiteración en lo que respecta a esta rotura de ligamentos, y es por eso que no va a haber apuro en relación a que vuelva a jugar rápidamente. Por eso mismo, si bien es cierto que lo quiero poner en la lista porque Scaloni a Carboni lo tiene no solo en la mente para el futuro, sino que para el Mundial 2026 era una de las promesas que seguramente iba a formar parte del torneo, ahora le quedará intentar al menos volver al ruedo de la mejor forma posible. Si nos guiamos de cuándo podría volver a vestir la camiseta de la selección argentina, tenemos que irnos obviamente recién a una hipotética fecha FIFA de junio, porque en marzo contra Uruguay y Brasil no va a poder estar, y recién a mitad de año, cuando el albiceleste esté jugando frente a Chile en condición de visitante y frente a Colombia en condición de local, podríamos tener al futbolista nuevamente dentro del terreno de juego. Si todavía no se ha recuperado, si el Olympique de Marsella no le ha dado de alta médica, recién vamos a tener que irnos para lo que será la fecha FIFA de septiembre, donde vamos a tener los últimos 2 duelos correspondientes a las eliminatorias sudamericanas rumbo a la próxima Copa del Mundo. Argentina para ese entonces estará enfrentándose a Venezuela de local y a Ecuador en condición de visitante. Uno cree que en ese entonces ya la selección dirigida por Scaloni va a estar clasificada al próximo Mundial, así que Carboni volvería a ponerse la celeste y blanca en el momento en el cual ya Argentina va a estar en la siguiente Copa del Mundo. Sí creo que para los amistosos de finales de este 2025, sin lugar a dudas de que va a formar parte de los mismos, porque el DT va a querer que tenga algunos partidos con la camiseta de su país antes de lo que va a ser el primer semestre del 2026, donde ya habrá una definición concreta y real respecto a la lista para jugar el certamen más importante a nivel selecciones. Por lo pronto, Carboni es un jugador que se desempeña como mediocampista ofensivo, que el DT ha sabido encontrarle su reemplazo en Nico Paz, que me parece que es un futbolista que va a estar compitiendo directamente con él por un lugar en la siguiente Copa del Mundo, y por eso mismo Carboni tendrá que ser muy preciso a la hora de rendir en el momento en el cual se recupere de su lesión. Por lo pronto, en el Olympique de Marsella lo estaban teniendo bastante en cuenta antes de que sufriera esta rotura de ligamentos. Lamentablemente su crecimiento se ha visto detenido y ahora dependerá de tener una recuperación y una rehabilitación rápida como para no perder el lugar que se había ganado justamente en la selección argentina. Scaloni obviamente se lo guardará, pero dependerá de él mantenerlo en un futuro. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, seguramente habrá muchos otros futbolistas jóvenes e importantes que vayan a ser citados por primera vez o después de mucho tiempo en la selección argentina durante este 2025. No sé si puntualmente en la próxima fecha FIFA de marzo, porque teniendo en cuenta los rivales y sabiendo que también obteniendo los 6 puntos la albiceleste se meterá en la próxima Copa del Mundo, y hay que ver qué es lo que decide hacer Scaloni, sobre todo con algunos jugadores. Pero por lo pronto a Pablo Maffeo lo está siguiendo ya desde hace bastante tiempo. Es cierto que su convocatoria no sería la primera, pero sí estaría volviendo después de un año. En el caso del Diablito Echeverri, es hoy por hoy el futbolista de la sub-20 que tendría más posibilidades de tener alguna citación con vistas a lo que serán las 5 fechas FIFA, 3 oficiales y 2 amistosas que tendrá Argentina durante este año. Y en la situación de Carboni, obviamente la recuperación de la rotura de ligamentos es lo primordial hoy en día. En cuanto esté recuperado, volverá a tener la chance sin ningún tipo de duda.